Amigos, en la época de oro del cine mexicano brillaron grandes figuras que marcaron para siempre nuestra cultura. Baja una señora muy linda, una tierna abuelita, se acerca a Sara y le da un beso en la boca. Estrellas con trayectorias impresionantes que nos regalaron la época más gloriosa del séptimo arte en México. Porque uno los ve así como, Pues ay, que así de mucho respeto. Don Ernesto siempre Imagínate, y sobre todo don Ernesto. Pero ojo, no todo fue glamour ni finales felices. Muchos de estos famosos vivieron amores imposibles, decepciones y corazones rotos que los llevaron a tomar una decisión radical, nunca casarse, para no volver a sufrir en carne propia. Y claro, antes de arrancar con esta historia, les recuerdo que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así nos apoyan a seguir trayendo más contenido y ustedes no se pierden ninguno de los temas más sabrosos e intrigantes que tenemos preparados. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, Chencha. No eran rumores, era verdad. O sea, ahora ya estamos en la época que ya los que se quedan en el closet pues están fuera de moda. En el puesto número 1 de esta lista tenemos a un actor inolvidable, Víctor Parra, conocido como El Suavecito. Formado en la Ciudad de México en 1920 y fallecido en 1994, Parra no solo fue actor, sino también productor. Se volvió famoso por encarnar a villanos de esos que imponían respeto, con una mirada fría y una presencia que robaba pantalla. Su talento quedó plasmado en clásicos como Nosotros los pobres y ustedes los ricos junto a Pedro Infante, además de El bruto de Luis Buñuel. Con papeles de tipos duros y crueles, se ganó un lugar como uno de los antagonistas más memorables de la época de oro. Incluso recibió varios premios que respaldaron su carrera. Pero, como pasa con tantas figuras del espectáculo, detrás de la fama había secretos y silencios. Víctor Parra nunca se casó. Y aunque oficialmente se atribuía a que no encontró el amor correcto, las malas lenguas susurraban otra cosa, que en realidad sus preferencias no eran por las mujeres, sino por los hombres. Por su carácter fuerte y la rigidez de aquellos tiempos, habría decidido vivir sus afectos en el más absoluto secreto. Dicen que tuvo romances discretos con algunos actores de la época, pero jamás lo hizo público. Prefirió cargar con ese misterio hasta el final, convirtiéndose en uno de esos personajes enigmáticos que tanto fascinan de la época de oro. Vengo a ver para decirte cuánta gente necesito. Cuando usted quiera, Mr. Stern, y yo no tengo... En nuestro puesto número 2 aparece nada más y nada menos que Arturo de Córdoba, uno de los galanes más reconocidos del cine mexicano. Y ojo, él está en esta lista no porque fuera un soltero empedernido, sino porque detrás de su aparente vida de familia y romances de telenovela, se escondía una historia muy distinta. Arturo de Córdoba llegó a casarse con Ana Arana, con quien tuvo 4 hijos, pero esto ocurrió mucho antes de que entrara de lleno al séptimo arte. Ya en el mundo del cine, su nombre se relacionó con grandes actrices como Silvia Pinal, Lupe Vélez y Marga López, romances que parecían sacados de una película. Pero, como pasa en todo chisme de camerino, lo que corría en los pasillos de los sets de filmación era otra versión. Según se decía en voz baja, la verdadera pasión de Arturo no eran las mujeres, sino los hombres. Y el gran amor de su vida habría sido el actor Ramón Gay, con quien, de acuerdo con las malas lenguas, vivió una relación llena de intensidad, con altibajos, pleitos y reconciliaciones de esas que marcan para siempre. Incluso, un sobrino del propio Arturo declaró para el periódico El Universal que esta relación fue real y significativa en la vida del actor. Tanto así, que algunos investigadores de su historia concluyeron que, efectivamente, Arturo de Córdoba era homosexual, algo que jamás pudo expresar abiertamente debido al peso social de aquellos tiempos. Por eso, su nombre aparece en nuestra lista de famosos de la época de oro con preferencias amorosas diferentes, una faceta que permaneció oculta tras su imagen de galán seductor. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios no los perdonaría nunca. Y si lo de Arturo de Córdoba ya te dejó con el ojo cuadrado, prepárate, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Yo amé mucho a un hombre que fue el que me dio todas mis oportunidades, que fue Ernesto Alonso. En la posición número 3 tenemos al gran señor telenovela, don Ernesto Alonso. De él siempre se rumoró, y hasta se llegó a saber en los círculos más cercanos, que sus verdaderas preferencias amorosas eran por los hombres. Ok. Muchos nombres, muchos hombres. A lo largo de su vida,
mantuvo romances dentro del cine y la televisión mexicana, incluso en sus últimos años seguía teniendo historias de amor que daban de qué hablar. Se dice que sostuvo una relación con el actor Frank Morrow, famoso por sus telenovelas, y también corrieron fuertes rumores sobre un romance con Enrique Álvarez Félix, el hijo de la mismísima María Félix. Imagínate que les tiras el teatrito de galanes de telenovela. No puede ser. Para rematar, algunos aseguran que también tuvo sus que veres sentimentales con Eduardo Yáñez, lo que convirtió su vida privada en un eterno vaivén de chismes y especulaciones. Pero no todo queda ahí. Detrás del productor exitoso había sombras. Según las malas lenguas, pedía favores sexuales a cambio de papeles en las telenovelas que él manejaba con mano dura, lo que dejó una mancha negra en su trayectoria. Dentro de todo ese ejercicio de flexibilidad que don Ernesto de alguna manera, a algunos, no a todos, sí, les no todos, pedía. no todos. Porque yo no creo que les exigiera. Les pedía. Claro. Porque luego decimos No, si que, quieres, Si y quieres. si no, pues bye. Pues, y si no, pues vete de mesero. Y como si fuera poco, también circularon rumores extraños sobre supuestas inclinaciones hacia lo oculto, incluyendo un pacto con el diablo, rumor que se alimentó porque Ernesto Alonso produjo telenovelas tan oscuras e intensas como El Maleficio. Aún con todas estas historias, nadie puede negar que su carrera fue monumental. Actor, productor y figura clave, compartió créditos con gigantes como María Félix y Miroslava, dejando huella en el cine inmortal de la época de oro y en las telenovelas que marcaron generaciones. Por todo esto, Ernesto Alonso aparece en nuestro conteo, envuelto en un aura de misterio, poder y escándalo. Lo que trae ahí parece un tesoro. En el puesto número 4 aparece Ramón Gay, uno de los actores más emblemáticos del cine de oro, cuya vida terminó de manera trágica y violenta. Su nombre quedó marcado no solo por sus papeles en películas como El Gran Seductor, sino por el oscuro episodio que lo llevó a la tumba. Ramón Gay fue cruelmente asesinado una noche fatídica por el esposo de Evangelina Elizondo. Aquella noche, Ramón se encontraba conversando tranquilamente afuera de la casa de Evangelina, con quien mantenía una estrecha amistad y además trabajaba en una obra de teatro. Pero el esposo de ella, cegado por los celos, llegó y desató la tragedia. La vida del actor se apagó de golpe, dejando al medio artístico conmocionado. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Desde hacía tiempo corrían rumores de que Ramón Gay tenía inclinaciones amorosas hacia los hombres y que sus vínculos con mujeres eran más bien de amistad, como sucedía con Evangelina. La verdadera sorpresa llegó en su velorio. Entre los asistentes, uno de los más afectados fue Arturo de Córdoba, quien lloraba desconsoladamente frente a su ataúd. La forma en que Arturo se derrumbó aquella noche levantó todas las sospechas. Muchos medios de la época lo interpretaron como la confirmación de que entre ellos existía mucho más que una simple amistad. Incluso se decía que Marga López, pareja posterior de Arturo, estaba al tanto de aquella relación secreta y la aceptaba como parte de la vida del actor. Así, la muerte de Ramón Gay no solo dejó una herida en el cine de oro, sino que también destapó un capítulo de rumores y pasiones ocultas que, hasta hoy, siguen siendo parte de su leyenda. Creo que sí, Rebeca. Sí, estoy seguro de que la quiero. En nuestro puesto número 5 encontramos a un miembro de una de las dinastías más grandes del cine mexicano, don Andrés Soler. Un actor de enorme talento, pero también un hombre que supo mantener su vida personal bajo un velo de absoluto hermetismo. Andrés Soler inició en la actuación desde muy joven, aunque su despliegue en la pantalla fue más lento que el de sus hermanos, que también brillaron en el séptimo arte. Sin embargo, cuando encontró su lugar, se convirtió en un maestro de la interpretación, villano acérrimo, padre estricto, padrino recio, gruñón de carácter fuerte o personaje cómico con chispa. Su versatilidad era tal, que aunque no siempre ocupaba el papel principal, su presencia dejaba una marca imborrable en cada película. Pero, como suele suceder, detrás de la figura pública se escondía una historia poco conocida. Y es que, según los rumores, sus verdaderas preferencias amorosas no eran hacia las mujeres, sino hacia los hombres, razón por la cual nunca se casó. Lo que muy pocos saben es que, supuestamente, tuvo un gran amor oculto, un joven ajeno al medio artístico que trabajaba como contador en una oficina del Distrito Federal. Se cuenta que en más de una ocasión fueron vistos juntos, compartiendo momentos íntimos y discretos, viviendo un romance que nunca se hizo oficial, pero que habría marcado profundamente la vida del actor.
Un amor silencioso, secreto, pero lleno de pasión y complicidad. Así es, amigos, la vida de Andrés Soler estuvo marcada no solo por su maestría actoral, sino también por esos capítulos oscuros y enigmáticos que hasta el día de hoy despiertan curiosidad en quienes intentan descifrar su historia. Ya lo vi, compadrito. ¿A qué brincó las trancas? Y bueno, si de amores polémicos, romances y grandes actores estamos hablando, no podemos dejar fuera al inolvidable Roberto Cobo, mejor conocido como el Calambres. Lo que les voy a bailar es la leyenda del beso, que es más dramática todavía. Su nombre quedó grabado en la historia gracias a películas como Los Olvidados de Luis Buñuel, donde impactó con su realismo, y más tarde con su interpretación magistral de la Manuela en El Lugar Sin Límites, un personaje que rompió esquemas en el cine mexicano. Ay, viejo, tú me tienes que decir, bésame los ojos. A diferencia de otros de sus colegas de la época, Roberto Cobo nunca escondió su homosexualidad. No desmintió rumores, ni se molestaba cuando la prensa lo señalaba como actor gay. Eso sí, siempre dejó claro algo, no quería que lo encasillaran. En sus propias palabras, si él salía a declarar abiertamente su orientación, corría el riesgo de que solo le ofrecieran papeles de homosexual, y él quería ser recordado simplemente como un actor capaz de interpretar cualquier rol. El periodista Carlos Monsiváis lo describió como un actor desperdiciado, y con razón. Los prejuicios de la época le cerraron muchas puertas en el cine, obligándolo a buscar trabajo en teatros pequeños y hasta en cabarets. Aún así, en esos escenarios mostró otro de sus grandes talentos, el de bailarín. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. En el terremoto de 1985, Roberto sufrió una fractura de cadera que lo dejó sin la movilidad que tanto necesitaba para brillar en el baile. Esa herida marcó su vida profesional, limitando lo que pudo haber seguido aportando al arte. Finalmente, Roberto Cobo falleció de un paro cardíaco, pero dejó tras de sí un legado invaluable. El recuerdo de un actor valiente que se atrevió a ser el mismo en una época en la que ser diferente tenía un alto costo. Su historia nos recuerda lo difícil que es para muchos artistas cuando las etiquetas pesan más que el talento. Así. Así. Y lo mira. Y le gusta tanto que aunque él esté... En el puesto número 7 tenemos a Carlos López Moctezuma Pineda, uno de los grandes villanos del cine de oro. Formado el 19 de noviembre de 1909 en la Ciudad de México y fallecido el 14 de julio de 1980 en Aguascalientes, López Moctezuma dejó un legado imponente en la pantalla. Fue discípulo de figuras como Virginia Fábregas y Fernando Soler, lo que le dio una base sólida para convertirse en uno de los actores más completos de su generación. Durante décadas, se ganó fama interpretando papeles de villano implacable, con ese rostro duro y esa mirada que imponía respeto. Pero no se encasilló solo en la maldad, también brilló en roles nobles, dramáticos y hasta heroicos, demostrando su versatilidad. Además de su carrera en el cine, trabajó en teatro, televisión y radio, ganándose un lugar como figura integral del espectáculo mexicano. Su talento fue reconocido con varios premios Ariel, confirmando que estaba entre los más grandes de su tiempo. La muerte lo alcanzó en 1980 a causa de un enfisema pulmonar y un infarto agudo al corazón, pero más allá de su partida, lo que sigue intrigando es su vida personal. Y es que nunca se casó ni tuvo hijos, algo que en su época despertaba rumores. Lo que pocos sabían es que, pese a su discreción, Carlos habría mantenido una relación sentimental estable con un hombre, con quien compartió su vida hasta el último día. Así, la historia de Carlos López Moctezuma no solo es la de un gran actor del cine de oro, sino también la de un hombre que eligió vivir sus afectos en silencio, lejos de la mirada pública, pero con la compañía de alguien que estuvo a su lado hasta el final. ¡Un acto de rapiña! Y porque el señor general Aguirre... Nuestra siguiente en esta lista es recordada como la mujer que llegó del frío, una de las bellezas más impactantes que nos regaló la época de oro, Miroslava. Su historia personal estuvo tan llena de rumores y polémicas como de talento en la pantalla. Miroslava mantuvo un matrimonio del que no salió bien librada. Se decía que su esposo en realidad era homosexual, y que se había casado con ella únicamente para disimular, o como diría mi tía Chuchi, para tapar el ojo al macho. Este matrimonio, marcado por la decepción, dejó huellas en la vida personal de la actriz. Pero lo que más revuelo causó fueron los rumores que corrieron al final de su carrera.
Se empezó a decir que Miroslava mantenía una relación cercana y pasional con la rumbera Ninón Sevilla, e incluso también con otra actriz conocida como la Chula Prieto. Estas habladurías hicieron mucho ruido en la prensa de espectáculos de la época, empañando la imagen de la actriz, ya que en esos años un escándalo así podía destruir carreras. Lo más intrigante fue la respuesta de Ninón Sevilla cuando se le cuestionó sobre su relación con Miroslava. Lejos de desmentir categóricamente, soltó una frase que encendió aún más las dudas: lo que hubo entre Miroslava y yo es un secreto que me llevaré a la tumba. Esa declaración fue suficiente para que la leyenda se alimentara sola. Hasta el día de hoy, los rumores sobre la vida íntima de la actriz checoslovaca siguen flotando como un misterio que nunca se aclaró del todo, dejando a Miroslava envuelta en un halo de belleza, tragedia y secretos. Sabe que no ha de tornar el que nunca. En la posición número 9 tenemos a la gran actriz dramática Andrea Palma, recordada sobre todo por su extraordinaria interpretación en La Mujer del Puerto. Ese papel la convirtió en un ícono del cine nacional, encarnando a la mujer sufrida, fuerte, elegante y a la vez trágica, que enfrentaba dilemas morales casi al borde de la censura de aquellos años. Andrea Palma no se limitó al glamour. Se atrevió a representar a la mujer pecadora y la mujer caída, papeles intensos que en la época eran escandalosos, pues retrataban realidades incómodas y desafiaban las normas sociales del México conservador de entonces. Pero, más allá de su trabajo actoral, lo que siempre llamó la atención fue su vida personal. Nunca se casó ni tuvo hijos, algo que, en esa época, despertaba especulaciones de todo tipo. Los rumores de pasillo aseguraban que sus preferencias amorosas se inclinaban hacia las mujeres, aunque ella siempre lo manejó con absoluta discreción. Tan hermética fue en su vida privada, que muy poco se supo realmente. Solo con el paso de los años y con una mirada más abierta, comenzaron a circular con más fuerza esas historias sobre su sexualidad. Lo cierto es que Andrea Palma prefirió guardar silencio y dejar que su legado hablara por ella, consolidándose como una de las grandes actrices del drama en la época de oro. Es increíble. Ya me lo contarás todo. Por lo pronto hay que salir de aquí. ¿Pero cómo? El que me sigue está en la puerta, y es preciso que esta noche recoja... En el puesto número 10 tenemos a Emilia Guiu, la fantástica actriz que llegó a México desde España huyendo de la guerra civil. Como muchos migrantes, encontró en el cine mexicano una tierra de oportunidades. Su primera participación fue en Flor Silvestre de 1943, cuando se enteró de que buscaban extras extranjeros. Pero el gran salto lo dio apenas 2 años después, en 1945, cuando consiguió su primer papel protagónico en Club Verde, compartiendo créditos con Emilio Tuero y Celia Montalbán. A lo largo de su carrera, Emilia Guiu participó en más de 60 películas y se ganó fama interpretando a villanas, mujeres fatales y personajes con garra, misterio y elegancia. Ella no era la heroína perfecta ni la dama sumisa, al contrario, representaba mujeres fuertes, calculadoras y seductoras, lo que la hizo destacar en una época donde ese tipo de personajes eran arriesgados. En 1993 publicó su libro de memorias, titulado Una estrella al desnudo, donde reveló aspectos íntimos de su vida y dejó ver la complejidad de su personalidad. Y claro, también fue en esa obra y en los testimonios de quienes la conocieron donde se reforzó un viejo rumor, que sus verdaderas preferencias amorosas no estaban hacia los hombres, sino hacia las mujeres. Doña Clotilde, tendré que soportar mis miserias y mis penas decentemente. ¿Qué palabrita? En nuestra posición número 11 tenemos a una mujer verdaderamente transgresora, irreverente y adelantada a su época, Chabela Vargas, la chamana. Aunque nació en Costa Rica, ella misma se encargó de inventar una de las frases más célebres de la cultura mexicana: los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Y vaya que lo demostró, porque se convirtió en una de las voces más auténticas de la música ranchera, sin miedo a las críticas ni a los señalamientos. Chabela jamás ocultó sus preferencias. Decía sin tapujos que tenía sus novias, y cuentan que incluso le quitó más de una conquista a personajes de peso. Uno de esos casos fue con nada más y nada menos que Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, a quien supuestamente le arrebató a una novia. El coraje fue tal, que se dice que Azcárraga la vetó de Televisa. Pero sus pleitos no pararon ahí.
También tuvo roces con el mismísimo Emilio el Indio Fernández. La anécdota más sonada cuenta que un día, después de que él la llamara homosexual de manera despectiva, la cosa escaló tanto que estuvieron a punto de irse a balazos. Chabela, lejos de quedarse callada, pidió una pistola para defenderse. Imagínense el nivel de carácter. Así que aquí la tenemos, amigos, en el puesto número 11, Chabela Vargas, una mujer que desafió las normas, que vivió sin máscaras y que se declaró abiertamente homosexual en una época en que pocos se atrevían a hacerlo. De hacer muchas cosas, yo pienso que no es ni valentía ni cobardía es hacerlo. En nuestra posición número 12 tenemos a una mujer que marcó un antes y un después en el entretenimiento mexicano, Beatriz Sheridan. Actriz y directora, su huella en las telenovelas es imborrable. Fue la mente detrás de clásicos inolvidables como Rosa Salvaje, Simplemente María y La Dueña. Sheridan era conocida por su carácter fuerte. Perfeccionista, estricta y exigente, no se conformaba con menos que la excelencia en cada escena. Esa reputación la convirtió en una de las directoras más respetadas y, a la vez, más temidas del medio. Pero su vida personal también dio de qué hablar. Se rumora que sus preferencias amorosas se inclinaban hacia las mujeres, y que incluso habría sostenido un romance con la actriz Maricruz Olivier, la primera Teresa en la historia de las telenovelas mexicanas. Un rumor que, con el paso del tiempo, se volvió parte del mito que rodea a ambas figuras. Lamentablemente, Beatrice Sheridan falleció en 2006, a los 71 años, víctima de un infarto. Su partida dejó un vacío enorme en el teatro y la televisión, pero su legado permanece vivo en cada una de esas telenovelas que definieron a toda una generación. Andrea, entre esta casa no saldrá jamás de ella, yo la conozco. En la posición número 13 tenemos a una mujer inolvidable, Maricruz Olivier. Fue una de las actrices más emblemáticas tanto del cine como de la televisión mexicana. Su talento brilló en producciones memorables, pero sin duda, uno de sus papeles más impactantes fue en la película Hasta el viento tiene miedo, donde su mirada fulminante y su intensidad dejaron huella en el público. Maricruz fue tan enigmática en la vida real como en la pantalla. Se dice que tuvo romances con varios hombres, pero que más que amores verdaderos, esos vínculos eran una manera de escalar posiciones dentro de la farándula. Según rumores, su verdadera inclinación amorosa era hacia las mujeres, y entre esas historias se menciona un romance importante con la directora y actriz Beatriz Sheridan. Lo cierto es que Maricruz siempre fue una mujer que desafiaba las normas sociales, una figura que no se conformaba con lo que dictaba la época. Su muerte también estuvo envuelta en misterio y especulación. Algunos aseguraron que falleció a causa del SIDA, mientras que otros sostienen que fue cáncer de páncreas, lo que explicaría la extrema delgadez con la que partió de este mundo. Una mujer de talento, polémicas y secretos, Maricruz Olivier sigue siendo una leyenda marcada tanto por su arte como por las incógnitas de su vida personal. ¿Cómo no? Que en paz descanse, pero existía el rumor, que era también de corrientes lesbiánicas. En nuestro caso número 15 nos encontramos con Enrique Álvarez Félix, tremendo actor de la época de oro y, además, hijo de la gran María Félix. A pesar de su fama y talento, Enrique nunca se casó ni tuvo hijos. Sin embargo, en más de una ocasión confesó que le habría gustado ser padre. Decía que, de haber tenido un hijo, jamás lo habría separado de él, porque conocía muy bien lo que era el abandono y la soledad. Su propia madre lo envió a internarse al extranjero y, según él, nunca le demostró el cariño que tanto necesitaba. Enrique aseguraba que a los hijos no basta con decirles que se les quiere, sino que hay que demostrarles ese amor. Y quizá esa reflexión era el reflejo de la herida que cargó toda su vida. En lo personal, su orientación sexual fue siempre un secreto a voces. No se declaró abiertamente homosexual, pero era algo que todos sabían. Varias de sus amigas íntimas confirmaban que lo era totalmente, aunque Enrique nunca se atrevió a decirlo públicamente por miedo al que dirán y a las críticas de una sociedad aún más dura de lo que es ahora. Su final fue tan triste como silencioso, murió en completa soledad, sin familia ni hijos que lo acompañaran. Oficialmente, se dijo que fue a causa de un infarto fulminante,
pero con los años corrió el rumor de que en realidad estaba enfermo de SIDA. Una versión que nunca fue confirmada, pero que sigue siendo parte de las sombras y misterios que rodean su vida. Enrique Álvarez Félix, un hombre marcado por el talento, la soledad y los secretos, que terminó sus días como había vivido gran parte de su vida, con un vacío que ni la fama pudo llenar. Que he tenido que aprender. Yo empecé bajo cero, los demás empiezan a cero, yo empecé abajo de cero. Y entonces yo tuve que escalar lo triple que ellos para poder llegar al lugar. En nuestra posición número 15 tenemos a una leyenda absoluta del cine de oro, Sara García, la eterna abuelita del cine mexicano. Todos la recuerdan por su dulzura en la pantalla, pero detrás de esa imagen se escondía una mujer mucho más compleja y revolucionaria para su tiempo. En sus inicios estuvo casada con un actor, matrimonio del que nació una hija a la que decidió criar sola tras separarse. Pero lo verdaderamente interesante vino después. Según cuentan, tras varias decepciones amorosas con los hombres, Sara encontró refugio en una compañera de vida. Una mujer que había sido criada junto a ella desde la juventud, con quien decidió compartir no solo la casa, sino toda su existencia. En aquella época, la dureza de las normas sociales las obligaba a presentarse siempre como amigas o compañeras, jamás como pareja. Pero dentro del medio artístico todos sabían la verdad, esa mujer era la pareja sentimental de Sara. Existen testimonios curiosos que confirman esos rumores. El cantante Alex Sintek, por ejemplo, contó que siendo niño participó en un comercial de chocolate Abuelita, donde Sara García era la protagonista. En ese rodaje vio como una anciana bajó y le dio un beso en la boca a Sara. Para él fue algo chocante en ese momento, sin entender lo que pasaba, pero con los años comprendió que aquello era una muestra de amor de su pareja de toda la vida. Otros actores, como el Flaco Ibáñez, también lo confirmaron en entrevistas. En la intimidad del gremio, Sara no lo ocultaba. Todos sabían que tenía su esposa, aunque ante la prensa nunca lo reconoció abiertamente. Así fue Sara García, una mujer que rompió esquemas en lo personal, que se adelantó a su época y que vivió como quiso, aunque siempre protegida bajo la discreción de aquellos años. Fue un ejemplo singular, como tú dijiste ayer. Y para cerrar con broche de oro nuestra lista, en la posición número 16, tenemos a la incomparable Ninón Sevilla, la gran rumbera del cine de oro mexicano. Protagonista de la emblemática Aventurera, considerada la joya máxima del género de rumberas, Ninón deslumbró con su porte único, su energía arrolladora y esa capacidad de transformarse en la pantalla en una mujer caída que volvía a levantarse con más fuerza. Sus interpretaciones eran pura pasión, puro fuego latino. Pero si su carrera fue espectacular, su vida íntima fue aún más fascinante. Al principio, se decía que estaba casada con uno de los directores más influyentes de la época, quien le abrió camino en el cine. Sin embargo, los rumores no se detuvieron ahí. Tiempo después comenzó a hablarse de un supuesto romance con la actriz Miroslava Stern, relación que habría sacudido las rígidas normas sociales de aquellos años. La polémica estalló cuando la prensa le preguntó directamente por ese vínculo. Ninón, con su picardía y carácter arrollador, respondió: "Eso es un secreto que me llevaré a la tumba". Una frase que lo dijo todo sin confirmarlo, dejando ese aire de misterio que hasta hoy sigue flotando alrededor de su nombre. Así cerramos nuestra lista con esta mujer que no solo fue una diosa del baile y de la pantalla, sino también un enigma viviente. Ninón Sevilla, la aventurera eterna, que nunca dejó de bailar entre la fama, el amor y el secreto. Gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final de este video. De verdad, les agradecemos muchísimo su preferencia y todo el apoyo que siempre nos brindan con sus comentarios, sus likes y, sobre todo, con su suscripción. Y recuerda, si todavía no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no te pierdes ninguno de los temas que preparamos con tanto cariño y que cada vez se ponen más interesantes. Nos vemos muy pronto en un próximo video, con más historias, más secretos y más sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, Gerberines.